Hace 20 años yo obtuve la maestría en economía acá, tuve la suerte de ser el primer graduado de la maestría acá. Y cuando ustedes escucharon el título de mi tesis, de ahí salió este tema del mercapitalismo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba tratando de empezar a ver algún tema para hacer en temas de tesis doctorales, evidentemente la lógica doctoral es hacer epistemología, es crear nuevo conocimiento. Y entonces empecé a tratar de ver cómo podíamos mejorar el mercado financiero. Yo estoy consciente de que el capital es la respuesta por la cual Guatemala es un país considerado económicamente pobre. Necesitamos capital, entonces le entré al tema financiero. Resulta que el tema financiero tiene que ver con el tema legal, con el tema político, con el tema monetario, etcétera, etcétera. Entonces, ahí compliqué mi tesis y en términos generales la tesis podría haberse llamado El chirmol económico de Guatemala. Y con esta lógica del chirmol económico en Guatemala, entonces nace esta interrogante. ¿Cuál es el sistema económico de Guatemala? Es decir, a veces nosotros nos planteamos teóricamente hablando muy bonitas soluciones de mercado y de libre comercio, etcétera, pero no todo es tan así. Si nosotros vamos a Hong Kong, nuestro ídolo en libre mercado, el número uno, ellos tienen una política monetaria enorme. O sea, el gobierno interviene a través de un sistema de caja de conversión sobre su política monetaria. Entonces vamos a Chile y entonces ahí el líder de libre mercado en Latinoamérica y la educación universitaria en Chile, gratuita, el gobierno mayoritariamente el gobierno la paga, etcétera, ¿verdad? Y nos vamos a Costa Rica, y Costa Rica, líder centroamericano de libre mercado, igual tiene un montón de programas sociales y el gobierno activo enormemente, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nace esta lógica y este tema del mercapitalismo? Nace de, primero, como yo les decía, cuando tuve que empezar a ver qué tema escogía por tesis doctoral. Y segundo, hace como 10 años, Warren también mencionó ahí algunos cursos que he sacado fuera, me gano una beca para ir a estudiar a Yokohama, ¿verdad? Y entonces llego con mi papá, todavía estaba vivo, y le digo, papá, fíjate que voy a tener una beca para tener una tecnificación que se llama Shindanshi, que es algo así como un asesor empresarial en Japón. Y esto incluye 2 meses en Japón y 1 mes en Bangkok. Yo feliz, ¿verdad? Porque no iba a estar en mi casa durante 3 meses, imagínense lo que podía hacer en ese tiempo, mi mujer muy enojada. Pero entonces me dice mi papá, mira, me dijo, la licenciatura en economía, la maestría en economía, el doctorado en economía, seguís estudiando economía, otro curso de economía, ¿de qué te sirve? Y esa es una buena interrogante para nosotros. Aquí nos aprendemos maravillosamente los libros del Muso, sabemos la acción humana de Ayau, de Mises así, algunos capítulos que ya no son muy funcionales, pero un libro enorme y hablamos de todo. Pero ¿para qué nos sirve estudiar economía? Entonces yo tontamente le dije a mi papá, mira, lo primero es que no tengo pisto, pero sé por qué no tengo pisto. Esa fue una jalada muy rara, ¿verdad? Pero le dije que por eso me había metido a estudiar economía. Claro, lo de no tener dinero relativo, ¿verdad? Pero es otra historia. Y lo segundo, le dije que me hizo feliz estudiar economía. Porque al final, de la perspectiva praxeológica de la economía que se enseña acá, uno es responsable de sus actos y libre de hacerlos, y entonces, pues ahí uno no depende de nadie más. Mi papá no me creyó, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, primero, ¿por qué actuamos como actuamos y por qué hablamos de capitalismo? Y entonces, básicamente tenemos que entender que todos tenemos una connotación llamada la acción conductual capitalista, que básicamente el ser humano siempre está pensando en preservar o aumentar su riqueza. En términos generales, el concepto de riqueza puede ser muy amplio, ¿no? O sea, riqueza puede ser el pisto que yo tengo aquí en la bolsa o puede ser algún otro tipo de bienes materiales, bienes de mucho tipo. Pero básicamente todos tenemos esta actitud capitalista. Y ojo, y diferencia un poco la actitud de la aptitud capitalista también, porque aunque no lo crean, yo lo iba a poner acá, pero después dije, no sé, yo creo que más adelante está, el término memes, un meme, se utiliza en biología para describir las aptitudes que tenemos los seres humanos. Entonces, todas las personas somos una mezcla de actitud que prevén de los genes y de aptitud que prevén de los memes, pero todos, y esa es una ventaja, tenemos esta actitud capitalista.
A ver, antropológicamente podríamos ir a describir y a analizar aquí cuándo nace, si históricamente hay un momento en que la actitud capitalista empieza a desarrollarse o si siempre la traímos, esa es otra historia, pero la parte importante es que la actitud capitalista es la que da paso al sistema capitalista, es decir, el sistema deriva de esa actitud y esa actitud no es nada más que querer preservar o aumentar la riqueza y es una actitud eminentemente innata en el ser humano. Entonces, esa es actitud capitalista. Ahora, en términos generales, cuando hablamos de actitud y aptitud, tenemos que reconocer, digamos, en un esquema bastante simplificado acá, que todos somos parte de genes y memes o medio ambiente. Esto conlleva a la parte praxeológica de hablar de que todo debe ser desde la perspectiva individual, porque todos somos básicamente diferentes en estos dos sentidos. También es que es teleológicamente hablando diferente, todos estamos buscando diferentes fines. Con estos fines uno hace un plan cataláctico, como le llamamos, un plan conceptual, un constructo mental que uno puede modificar, que no es nada más como un plan que uno hace como cuando planificamos en empresas, por ejemplo, o muy diferente de la planificación social de la que mucho se habló en algunos países. Tiene un costo de oportunidad, requiere decisión, tiene lugar en el tiempo, esta acción es incierta y no hay certeza, es racional. En el marco general, toda acción es acción emprendedora y ahí hacemos cálculo económico. Básicamente, no podemos nosotros descifrar o definir una acción específica dentro de un contexto muy generalizado, pero este es un ejemplo de cómo son los elementos conductuales de la acción, algunos menos, unos más, etc. Con esto me permito presentarles 7 premisas por las cuales yo creo que el sistema económico en Guatemala es un sistema mercapitalista. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de capitalismo y decimos de barreras arancelarias o de impuestos, hablamos pestes del gobierno. Pero ¿y dónde dejamos a los empresarios también? Es decir, no hay un montón de empresarios protegidos. Yo vengo de Quetzaltenango. Las 2 primeras industrias en este país tienen origen en Quetzaltenango, o sea, fueron puestas en Quetzaltenango. Una de ellas, la más importante, que es la cervecería, ¿verdad? O sea, importante no es por el número de trabajadores, sino por los productos que hacen. Pero tanto Cantel como cervecería fueron las 2 empresas y ambas tuvieron regulaciones e incentivos para su inicio. Entonces, primero, básicamente cuando nosotros hablemos de capitalismo debemos de entender la correlación que existe. Y es que no es posible estudiar un sistema sin contextualizarlo. Yo pongo aquí desde el ámbito político, derecho y cultural. Y creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿verdad? O sea, no solamente la cultura, sino el tema de derechos, sino que el tema político es importante en esta lógica. Ahora, si algo podemos decir, y podemos discutir esta premisa, pero si algo es cierto es que el sistema capitalista o mercapitalista, como quieran verlo, en Guatemala fue creado bajo incentivos, bajo subsidios, muchos de esos perversos, y entonces no fue un sistema creado con libre mercado, para nada. Y vamos a ver algunos ejemplos acá. Y eso lo da la historia, ¿verdad? Lo que sí tenemos claro es que el progreso de la humanidad sí deriva de ese marco capitalista, ¿verdad? Eso pues lo podemos evaluar en los últimos 250 años. Pero mucho de este sistema depende también del tema económico, del tema político y del tema cultural. En pocas palabras, en realidad la fiesta del capitalismo no le ha llegado a todos. El día de hoy a mí me hubiera tocado estar en San Juan Atitán. ¿Y cuáles son las características de San Juan Atitán, por ejemplo? El municipio con mayor desnutrición de toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica. Y cuando uno mira ahí las connotaciones gubernamentales y mercapitalistas que existen, uno se da cuenta de en realidad cuál es lo que pasa en estos lugares. Entonces, digamos, el sistema capitalista nos ha generado un enorme bienestar, pero la fiesta no ha sido tan alegre para todos. Por eso la pregunta es, si ustedes quieren verlo desde el ámbito religioso, cuando uno piensa en términos de la subsidiariedad bien entendida para los más pobres, por ejemplo, uno puede decir, es que el gobierno no se debe meter en nada en el sistema económico. Bueno, pues mucha gente aquí en esta universidad piensa que el principio de subsidiariedad sí debe de ser bien entendido y debe de ser bien aplicado. Y eso implica apoyar a los más pobres. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar esos conceptos muy bonitos teóricos con la realidad? ¿Le entramos a la subsidiariedad que necesita gobierno o no?
Y es dentro del liberalismo también hay un montón de corrientes, ¿verdad? Los anarcocapitalistas nos pueden decir que nada de gobierno, pero Hayek más o menos, Mises un poco, el mainstream economics, como los liberales de Chicago, algunas cosas, sí, un gobierno permanente, ¿verdad? Como Hong Kong haciendo política monetaria. Entonces, la primera premisa es el capitalismo debe de verse no solamente desde el ámbito económico, sino desde otros ámbitos. Lo segundo, ¿por qué todavía tenemos estas lógicas socialistas? Por ejemplo, si esta fuera la sala del Banco de Guatemala, yo sería, bueno, de hecho lo soy para ustedes ahorita, un raro, extraño, pero en el Banco de Guatemala sería un tonto hablando de economía. Porque en el Banco de Guatemala lo más bonito es poner el modelo macroeconómico y tener el resultado óptimo final. Pero ¿por qué no hemos salido todavía de esas viejas lógicas, verdad? ¿Por qué todavía en el ámbito político ganó una posición de izquierda, o no ganó, pero tuvo una enorme cantidad de votos, una posición de izquierda tan radical? Es que no habíamos salido de eso, pues la verdad es que no. ¿Y por qué no hemos salido entonces de esas lógicas mercantilistas, socialistas, etcétera? ¿Por qué hablamos todavía de la tercera vía? Vean el caos que hizo un gobierno de derecha en Argentina y el caos que tienen ahorita, ¿verdad? Hablaba discursos muy bonitos, pero básicamente tuvo muchos problemas con el gradualismo. ¿Por qué todavía tenemos de esto? Bueno, a mí lo que me ha gustado siempre es defender la perspectiva de libre mercado desde el ámbito metodológico. Es decir, es muy bonito comparar Hong Kong con Guatemala, Suiza, Noruega, países muy bonitos y desarrollados, pero un enfoque metodológico es muy difícil de sostener, o era muy difícil de sostener. Y entonces a mí me tocó, o me ha tocado defender metodológicamente hablando las perspectivas del liberalismo. Y entonces uno utiliza algunos de estos tipos, ¿verdad? Uno se vuelve popperiano cuando dice, sí, lo que pasa es que toda la epistemología y el conocimiento que uno tiene no ha sido probado falso, entonces básicamente no sabes si lo que conoces es verdad. Pero hasta que no sea falsacionado, pues manténelo como verdad. Pero después vinieron estos tipos, ¿verdad? Y yo creo que este es el gran conflicto de por qué hoy el socialismo cultural está fundamentalmente muy posicionado en Latinoamérica. Porque el postmodernismo permite de todo, permite de todo. Entonces, si aquí estamos hablando de ciencia, metodológicamente deberíamos de reaccionar o de defender a una ciencia desde esa perspectiva. Pero el posmodernismo lo que nos dice es, bueno, pero cada investigador o cada persona que hace epistemología tiene sus diferentes gafas, es decir, cada quien mira su diferente realidad, entonces hoy se vale cualquier cosa. Y en esta complejidad de valer cualquier cosa, o en esta, si quieren verlo así, orgía de métodos, el que sale perdiendo es la sociedad. Porque ustedes dicen, bueno, este no tiene nada que ver con nosotros, en realidad muchísimo, porque seguimos hablando de perspectivas que han sido probadas económicamente hablando falsas. Tercero, ¿qué es mercapitalismo? Privilegios mercantilistas con acciones típicamente capitalistas. Bueno, no, es que no toquemos el capitalismo. Bueno, pero mercantilistamente yo puedo utilizar un montón de instrumentos financieros que son instrumentos del capitalismo, y lo que ha conllevado es que tenemos un sistema híbrido que permite un montón de privilegios y un montón de protecciones, ¿verdad? La medicina en Guatemala es carísima, bueno, tal vez para nosotros no tanto, pero ¿y por qué si no hay tantas barreras? Simple, ¿verdad? Los grandes productores de medicina en este país le venden a un mercado cautivo como es el ICS y el Ministerio de Salud, los compran a estos precios y no van a ir al mercado a venderle al consumidor a este precio. Ah, sí, pero ahora me permito algún tipo de acciones capitalistas, ¿no? O sea, el origen de esos negocios es un origen mercantilista. Entonces, lo que provoca el mercapitalismo son privilegios políticos, y acá nos podríamos poner a otra lamentable charla de la conceptualización de la política, ¿verdad? Y a mí siempre me gustó la lógica de decir que política es poder, ¿no? Y la política se expresa desde el ámbito del poder. Política partidista es otra cuestión, ¿verdad? Todos acá somos políticos, pero básicamente los privilegios que genera esta ley. Y entonces, el mayor conflicto que nosotros tenemos es que estos privilegios políticos se han trasladado a acuerdos legales, mas no legítimos. Y eso es lo que genera el mercapitalismo. O sea, estamos viendo
una construcción de acuerdos que son no legítimos, pero sí legales. Ahora aquí viene la gran conflictividad para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para un sistema, para que nosotros tengamos un sistema de libre mercado? Al final hay que meternos a estos ámbitos de la legalidad y de la legitimidad, pero y eso no significa ser constructivistas, racionalistas, pues. Y aquí viene una cuestión compleja en el ámbito de la filosofía, porque si yo voy a tratar de mejorar un sistema, lo que pasa es que lo voy a construir. Y bueno, y a veces el liberalismo no permite estas lógicas constructivistas, pero entonces, ¿cómo hacemos para hacer el salto de un sistema mercapitalista a un sistema liberalista? Vamos a tener que meternos al ámbito de la política y al ámbito de la construcción de ese sistema. Y entonces lo que provoca son mercados cautivos, ¿no? Contrarios, por ejemplo, a la lógica de mercados de contienda. Aunque el tema de mercados de contienda es sumamente complejo, pues es básicamente esto. Un mercado funciona si hay libre entrada y libre salida. Y desde las contribuciones de Baumol, las nuevas contribuciones en el tema económico, podemos encontrar que los mercados, a pesar de que sean regulados, ojo, mercados a pesar de que sean regulados, pueden ser competitivos con tener libre entrada y libre salida. A ver, y es que ¿cómo no voy a regular yo el ámbito de, por ejemplo, desde la perspectiva municipal, cuántas empresas pueden funcionar a la hora de sacar los desechos o de recoger basura? No pueden funcionar 20 o 100 o 200 para que haya mucha competitividad. Sí se requiere alguna regulación y van a funcionar una o dos. El tema importante es que si tienen libre oferta, o libre demanda, o libre entrada y libre salida, entonces van a ser bastante competitivos. Y yo creo, desde mi perspectiva, que uno de los principales males que nos tiene el mercapitalismo ahora es que ha tenido un importante impacto en la cultura. ¿Y qué significa este importante impacto en la cultura? Algo que hoy llamo un poco la cultura de la desesperanza, ¿verdad? Porque, a ver, nosotros en las aulas universitarias siempre hacemos constructos racionales del futuro, de por qué vamos a mejorar y por qué vamos a estudiar y cuáles son los impactos que puede tener sobre mi vida. Pero no pasa así en todos lados. ¿Y por qué no pasa así en todos lados? Porque el nuevo socialismo cultural de hoy lo que nos enseña es que si no todos pueden ser ricos, entonces todos deben de ser pobres. Y aquí sí hay una cuestión compleja, ¿verdad? Porque desde la lógica de la justicia social y la distribución de la pobreza, este es el impacto que vamos a tener o este es el impacto que estamos teniendo. Digamos, la lógica de la cultura tiene un impacto importante porque al final, piensen ustedes en Guatemala, 3.21 millones de guatemaltecos recibiendo $238 al mes en conceptos de remesas. Este año va a subir porque van a ser más de 10 mil millones de dólares. Eso no es un salario mínimo, pero con esos arriba de 200 dólares que recibo al mes, puedo subsistir. Puedo subsistir. No me muero, pero sí subsisto. Esa lógica que nosotros vemos en la otra Guatemala, digamos, es una lógica compleja, porque al final la cultura va a ser únicamente de subsistencia. Entonces ahí falta un poco el tema de la actitud capitalista. ¿Cuál es la racionalidad individual que nosotros podríamos creer? Bueno, lo que creemos en términos generales es que queremos tener progreso y calidad de vida, lo que signifique. Si calidad de vida es una buena universidad, una buena computadora, un buen carro, vacaciones, estudios, salud mental, etc. Sin embargo, para tener calidad de vida tenemos que utilizar las actitudes y aptitudes capitalistas. Y eso tenemos que ponerlo en práctica con el emprendimiento. En términos generales, yo lo decía al principio, toda acción humana es emprendedora. Si eso es así, entonces el mercado va a decidir mucho del progreso y de mi calidad de vida y los resultados individuales van a ser aleatorios. O sea, en un mercado competitivo no todos van a tener éxito, va a haber una parte que pueda tener fracaso, pero esto es beneficioso en ámbitos económicos. Ahora, ¿qué pasa con el mercapitalismo? Al final todos tenemos esta lógica, queremos progreso y calidad de vida, pero ¿cómo lo puedo lograr? A través de acuerdos y privilegios mercantilistas. Y esta lógica me dice que si hay atrás un poder de negociación, entonces yo puedo obtener un mercado cautivo y el problema es que tengo resultados individuales selectivos. Estos mercados individuales selectivos, es decir, quién va a ser el que sea eficiente o sea el ganador en el mercado y quién no. Y entonces aquí es en donde viene el tema cultural, ¿verdad? Porque yo puedo trabajar un montón de horas, puedo seguir
las lógicas del mercado, puedo tratar de satisfacer las necesidades del consumidor, pero esta otra persona va al gobierno, hace un acuerdo y se acabó. No es solo problema del gobierno. Ojo, también es problema de ese sector empresarial que está metido en el ámbito del mercapitalismo. Mi quinta premisa es que a la hora de hacer la tesis yo me tuve que empezar un poco a buscar la historia de Guatemala. Y esta la voy a pasar algo rápido, pero esta fue mi conclusión. Empecemos un poco de historia. El presidente liberal, ¿verdad? Que este es otro chirmol. ¿Quién es liberal o no? El liberal clásico, el liberal gringo, el liberal europeo. Una cuestión muy compleja, pero desde 1831 y el 38 se crearon en este país las dos primeras leyes para promover la industria. 12 años de privilegios exclusivos para las industrias mecánicas. Y ojo, esto tiene un efecto importante sobre nosotros, porque al final muchas de las industrias que nacieron en este país fueron industrias enfermas. ¿Cómo así enfermas? Como no competían y su mercado era cautivo, nos daban cualquier cosa. Por ejemplo, el cemento, antes de liberar el mercado del cemento, nosotros teníamos una bolsa de cemento carísima y de mala calidad. Ahora ya ha habido una transformación importante en el sector, pero no solo los liberales fueron, liberales un poco desde la izquierda acá, fueron los causantes, sino también los conservadores en este país, ¿verdad? Por ejemplo, en el 845 Rafael Carrera prohíbe la importación de un montón de productos, harina, el tabaco, el aguardiente, el vestuario y el calzado. Imagínense lo que era no poder importar aguardiente. O sea, esa era una época tristísima, ¿verdad? Ahora ya hemos superado esa parte, pero otra vez privilegios, ¿verdad? Privilegios hacia las industrias. Y en el 71, toda la reforma liberal que nosotros tuvimos acá, por ejemplo, basa también en privilegios exclusivos, 10 empresas industriales. Y de estas 10 empresas industriales viene también la lógica de cuáles eran los sectores económicos importantes para el país. Y esos sectores de producción, por ejemplo, agrícola, era café, cardamomo, banano y, uy, me hizo falta azúcar. Entonces, la construcción inicial de un sistema capitalista en Guatemala no fue una construcción de libre competencia como a nosotros nos gustaría entender. En el 79, por ejemplo, la misma constitución, y yo pongo esto porque vean hasta dónde, cuál es el extremo, de a dónde llevar políticas mercantilistas. Lo pusimos en la constitución. O sea, se supone que es la Carta Magna, ¿verdad? Y se supone que es las normas que deben de regir a una sociedad. En la constitución ya estaba puesto ahí. Y llegamos a los extremos. Digamos. Uno dice, sí, que el café es muy bueno, por cierto, mucho tiempo tomamos muy mal café, pero llegó un momento en que los jefes políticos o gobernadores obligaban a las personas a ir a trabajar a las fincas en este país. Y uno dice, bueno, pero el café es un resultado, o sea, cuando uno va a ver la finca del Injerto es una maravilla, pues, o sea, ahí tenemos el top del café en el mundo, pero los orígenes de la construcción de un sector tan importante para nosotros no fueron de un sistema de libre mercado, fueron a través de que el gobernador, que es de esa época, pero en aquella época jefe político, estaba obligado a mandarle a las fincas de forma gratuita a los trabajadores. Esa era la forma como el café obtenía mano de obra, y no era mano de obra barata, era mano de obra gratuita. Después, estas de las que le hablé, ¿verdad? Cantel y la cervecería que llegaron a Quetzaltenango, tuvieron 10 años de exoneración de impuestos de importación de maquinaria y materia prima. La lógica, por ejemplo, de Cantel es que la familia Sánchez estuvo muy ligada al régimen político de Ubico, ahí hubo hasta algún parentesco político, y entonces así, hasta un aporte de 60,000 pesos para la guerra, fue la construcción de los privilegios que tuvo Cantel, por ejemplo. Igual la cervecería. Este también fue quetzalteco, ¿verdad? Lisandro Varías puso un impuesto de 300 pesos a las cervecerías para sacar del mercado a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, lo que hizo esto fue
quebrar a las pequeñas y medianas y dejó un monopolio. Ya magistralmente pues aprendimos la lógica de los monopolios artificiales, etcétera, pero esto fue lo que construyó políticamente hablando el gobierno, un monopolio artificial. Problemas con la United Fruit Company también, monopolios. Estrada Cabrera con la empresa eléctrica que le da la potestad a una empresa de regular tarifas. Aquí viene el nacimiento del CACIF, por ejemplo. La Asociación Industrial de Guatemala en 1929 realizó el cabildeo para la protección arancelaria durante el periodo Jorge Ubico. A ver, y es que en el mercapitalismo también los sectores de lobby son empresariales. Sí, es que los sindicatos son una desgracia, sí son una desgracia, sí, es que afectan a la economía, es que los nuevos sectores, pero los sectores empresariales funcionan igual o de formas más complicadas. Claro, me estoy refiriendo a los sectores protegidos, no a los sectores de libre mercado. En el 29 un impuesto de medio centavo por cada kilogramo de cemento importado. Ya entendemos a quién estaban protegiendo, aunque ahora medio centavo no es nada, pero esa fue la forma de cómo proteger a este otro sector. En el 31 hubo un impuesto sobre los cigarros y lo más chistoso es que todos los productores tenían que comprar a través de una agencia del gobierno el papel para los cigarrillos. En el 32 se constituyó el Comité para el Fomento de la Industria, ¿verdad? Básicamente este fue el que dio nacimiento al CACIF. Aquí hubo en el Ubico también puso una tarifa alta a la importación de harina. Ya sabemos a quién estaba protegiendo con el ámbito de la producción de harina. Y el requerimiento que el 25% de la harina consumida tenía que ser harina local. Ubico también, digamos, cuando uno estudia, por ejemplo, la perspectiva legal, Ubico fue el presidente que más leyes hizo en este país. E hizo leyes chistosas, ¿verdad? Un paréntesis, por ejemplo, la ley de las choleras es un resultado de Ubico. Cuando uno oye cholero, eso es algo raro, ¿verdad? Pero el tipo andaba por el Chol, Baja Verapaz, y cuando andaba por allá se fumó una ley que todas las asistentes domésticas de acá de la capital deberían de ser del Chol. Por eso es que se llaman choleras. Pero imagínense ustedes qué libre mercado hay, ¿verdad? O sea, si yo nacía en el Chol y era mujer, estaba condenada a ser asistente doméstica de la capital. Y si yo era de la capital y quería una asistente doméstica, estaba condenado a traerla del Chol. Pero Ubico hizo la ley de los mariachis, era algo también tonto, o sea, obligó a todos los mariachis a que para fomentar la cultura deberían de llevar una marimba. Entonces imagínense el mariachi con la guitarra, con el bandolón, y de ahí se echaban 2 de marimba, 3 de mariachi, o sea, la ley de los lagartos, ¿no? O sea, Ubico también hizo la ley de los lagartos. Si usted cazaba un animal, tenía que llevarlo a la municipalidad más cercana y pagar 3 centavos por cada pie español que midiera el lagarto. Entonces imagínense, pum, lo mato, me agarro el lagarto, me lo subo y lo llevo a la municipalidad, allá en Baja Verapaz, en Alta Verapaz, en Raxujaba. Señor presidente municipal, mida el lagarto, bueno, tiene 10 pies, entonces eso significa que tengo que pagar 30 centavos por impuesto. O sea, no era tonto, era estúpido, ¿no? Lo que hacía, pero básicamente así fuimos fomentando el tema económico. En el 40, por ejemplo, hay una concesión para fabricar zapatos de hule y de tela, así nació Incatecu y posteriormente Ginza. O sea, estas 2 empresas, sobre todo esta Ginza, se desarrolló ampliamente cuando en Guatemala se empieza a introducir el concepto de un modelo de sustitución de importaciones. Y por eso es que nace el reencauche en Guatemala, que las llantas eran tan malas que empezaban con la rodadura, se les salía la rodadura y a reencaucharlas. Una empresa pública. Y la primera huelga también, esto es una parte interesante, ¿verdad? Que en el 46 nace la primera huelga desde los trabajadores en Guatemala para pedir un aumento del salario del 40%. En esa época solo les concedieron el 17% de aumento de salario, pero acá es en donde empieza a tener preeminencia los sindicatos. Ya sabemos cómo funcionan los sindicatos con ya también un proceso mercapitalista, ¿no? En el 47 el Código de Trabajo, a pesar de que ha tenido algunos cambios, creo que el Código de Trabajo es lo más retrógrado que tenemos en este país. El Código de Trabajo original, por ejemplo, los que son abogados saben, decía que tenía una lista de actividades económicas que las mujeres no podían hacer. Entonces decía que las mujeres no podían trabajar produciendo buques. Pero la primera pregunta es, ¿cuántos buques hacemos en Guatemala? Ninguno. Pero ¿y por qué fregados una mujer no puede trabajar en buques?
si quisiera. De hecho, la participación de las mujeres en el tema de las minas está regulada por el tema del Código Laboral y esta es una cuestión muy compleja. En el 52, el decreto 900, ya sabemos un poco lo que pasó con Arbenz y el tema de la reforma agraria. Y después viene el mercado común centroamericano, que era igual, sistemas mercantiles desarrollados con ámbitos o con alguna instrumentación capitalista. El café fue básicamente de los sectores más protegidos hasta el extremo de llevarlos a bonos gubernamentales especiales para el café. Con Castillo Armas nace el CACIF, por ejemplo, en el 57, y pues a pesar de el fomento que esta organización quiere hacer sobre el tema empresarial, no tenemos que negar que es una organización mercantil, ¿no? Porque si ustedes van a las cifras, perdón, no mercantil, mercantilista, si ustedes van a las cifras de empresas en Guatemala, dicen que hay alrededor de 520,000 empresas establecidas en Guatemala. Sin embargo, el año recién pasado habían 287,000 empresas formales. 287,000 empresas formales. Esas son las empresas que generan digamos, la producción y que además están activamente pagando impuestos. 287. Bueno, ¿a cuántos me representa la organización? ¿Verdad? O sea, esa es una cuestión complicada en temas de resultados mercantilistas. Anacafé también al inicio, a pesar de que ahora, pues, por ejemplo, ¿saben dónde se produce la mayor cantidad de café en Guatemala? Es en Santa Rosa. Lo triste de nosotros es que nosotros consumimos el café de Santa Rosa mayoritariamente, ¿verdad? Los buenos cafés como Zacatapeques o Huehue los exportamos porque no tenemos buena costumbre de buen café, pero Anacafé inicia como otro sector de lobby, ¿no? Otro sector de lobby para los cafetaleros en la época. Y para no aburrirles, desde la década del 70, que básicamente es lo que nosotros empezamos a vivir, no ustedes como jóvenes, sino nosotros como jóvenes de espíritu, sabemos que, porque ya no somos jóvenes los de espíritu, sabemos que casi todos los gobiernos o todos los gobiernos han mantenido sectores económicos o políticos sociales bajo el mercantilismo. Mi sexta premisa, un problema con la semántica. Y es que al final el concepto de capitalismo tiene un origen no errado, pero ¿quién lo dijo, verdad? A pesar de que no fue Marx el que desarrolló el concepto de capitalismo, pero sí fue Marx el que desarrolló el concepto de capital, un tipo que dejó morir a su hijo por ir a pedir limosna al mundo, o sea, ya saben qué tipo de padre era, pero que define este concepto, ¿verdad?, de capital. Creo que ahí hay una cierta confusión, porque lo que oímos nosotros es que somos los desgraciados o neoliberales o explotadores capitalistas en el mundo, porque en realidad tiene una connotación desde el ámbito de la perspectiva del socialismo. El lenguaje tiene un efecto directo en las sociedades y al estilo de Hayek, esas palabras comadrejas siempre tienen un problema de la construcción desde la perspectiva dialéctica. Piensen ustedes en el tema de justicia social. Queremos justicia social. O sea, la justicia no se puede ver si no es social. Eso significa entonces que es un pleonasmo y que es una palabra complicada porque no se explica desde un concepto básico como lo hacen las ciencias naturales o las ciencias exactas. Entonces la justicia social, si estuviéramos hablando en temas de poesía, por ejemplo, sería un retruécano y ahí sí sería aceptado, pero en términos epistemológicos no. Entonces ahí hay un problema con las palabras. Por último, ¿cuáles son los efectos o la comparación de los sistemas? A ver, la actividad económica en el capitalismo hay libre producción que favorece a la ciudadanía y esto es importante, ¿verdad? Porque nuestro buen amigo Joseph Kekaisen siempre decía, capitalismo es producción en masa para las masas. Entonces ese era el concepto que tenía, pero al final el que se beneficia es la ciudadanía. El mercantilismo, básicamente su actividad económica es monedas, metales, favorecen a gobernantes o monarquías, y el mercantilismo, fomento de capital de ciertos sectores que favorece sectores políticos y sectores protegidos. Fomento de capital. O sea, no es que los sectores protegidos no estén desarrollándose o utilizando un montón de instrumentos capitalistas con nueva tecnología, con nueva maquinaria, sí lo están haciendo, ¿verdad? Pero derivado de. El papel del gobierno acá es condiciones generales, en el mercantilismo dirigir la economía y aquí favorecer sectores. Cuando tengan tiempo, vean uno de los 3 anteproyectos de ley que hay en Guatemala para la libre competencia.
Y entonces hay uno que es tan complicado que dice, los sectores económicos de este país que van a desarrollar y van a tener mayor impacto en el empleo son A, B, C, D. ¿Cómo un burócrata o tecnócrata va a decidir cuáles son los sectores que tienen mayor potencial? Eso lo hace el mercado. Pero básicamente lo que hace el mercapitalismo es favorecer esos sectores. Tercero, ¿cuál es el papel de los sectores público y privado? Yo creo que en el capitalismo el sector privado es el dominante, acá el público, y aquí la relación de conveniencias. El intercambio es comercio libre, en el mercantilismo era básicamente tener una balanza comercial favorable, o sea, las exportaciones mayores que las importaciones, y aquí comercio regulado disfrazado de tratados, normas comerciales. Rápidamente les cuento, yo fui verdulero alguna vez, en el buen sentido de la palabra, ¿va? Verdulero en el sentido de que encontramos una oportunidad de negocio con Cuatro Pinos, una cooperativa maravillosa aquí en San Lucas, que a ellos le debemos el título de ser los agroexportadores número 1 del mundo de jote francés o de arveja china. Y bueno, entonces vamos ahí y vamos a tratar de ser verduleros y entonces empecemos con la lógica de venderle a 2 supermercados en Estados Unidos arveja china. Entonces agarremos el Tratado de Libre Comercio, maravilloso, la arveja china. La arveja china se permite comercializar libremente y bla, bla, bla. El primer párrafo es una maravilla. Después hay 8 hojas, no páginas, 8 hojas de la regulación que tiene el comercio de arveja china en este país. Nos quedamos en el intento básicamente y después nos fuimos al mercado centroamericano. Y por último, los mecanismos acá son competencia, protección a la producción y dirección de políticas públicas. Las consecuencias son crecimiento económico con desigualdad natural y esto no tenemos que dejarlo desapercibido. El capitalismo provoca una desigualdad natural, pero básicamente porque el resultado es que los seres humanos somos desiguales, ya sea por los genes o por los memes. Memes otra vez desde la perspectiva biológica. Y acá es un juego de suma cero y aquí tenemos crecimiento económico con desigualdad artificial. Entonces, aquí no se mira mucho, ¿va? Pero la moda, por ejemplo, ahora de los vehículos es el bonito Hilux y los narcos que hay por allá por nuestro territorio tienen un estatus de vida interesante, ¿va? Y si yo veo eso, y si yo me esfuerzo desde la perspectiva de libre mercado y no logro resultados, el problema es que los puedo lograr así, con desigualdad artificial. Mis conclusiones. Primero, el mercapitalismo es un sistema híbrido que combina prácticas mercantilistas proteccionistas con instrumentos capitalistas. Lamentablemente así lo es. Por ejemplo, el sistema financiero es uno de los sistemas que, a pesar de que tiene algunas normas que han cambiado, es un sistema que todavía está bastante protegido en este país. Segundo, lo anterior deriva de la misma evolución de los seres humanos y un estado de derecho débil o disfuncional. Tercero, a pesar de que hay una sensación de crecimiento y progreso, o sea, sí, Guatemala va a crecer 2.8% este año, qué bueno, ¿no? Pero depende de qué, o sea, hay que ir a desglosar, depende de qué crecemos ese 2.8%. Hay una sensación de crecimiento y progreso, el mismo es derivado de ciertos sectores privilegiados que actúan en un mercado sin competencia o con barreras de entrada. Las últimas dos es que el sistema económico debe acompañarse de un sistema político y de derecho, y el mercapitalismo lamentablemente no es nada nuevo. Lo que queríamos entonces es un tema de una reforma legal. Recuérdense que ProReforma trató de hacer esto, de hacer una propuesta, una reforma política y una reforma económica. Gracias.